Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, 28 de noviembre de 2019. Vamos con los saludos para Carlos Ramela. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Daniel Superbiel. Muy buenos días para todos. Y Fernando Butazzoni. Buen día. ¿Qué hace acá? Bueno, estoy encantado de estar en este foro tan fogoso y además confraterno. Volviendo a tus viejas épocas. Sí, exacto. Sí, por una semana por lo menos. Sí, esto es un paréntesis. ¿La próxima volvés al viernes? La próxima creo que no vengo. Tampoco. Pero después sí la vengo, otra. exacto. Bueno, queda todo el calendario armado. Vamos al primero de nuestros temas. Hoy digamos que la conversación tiene dos grandes temas, ¿no? De un lado, del otro, del debate, de las opciones que tuvieron en juego el domingo pasado. El presidente Tabaré Vázquez se reunirá con Luis Lacalle Pou el lunes para iniciar la transición de gobierno. El encuentro, recuerden, iba a realizarse este lunes pasado, pero se pospuso ante la decisión de Daniel Martínez de no reconocer el resultado en el balotaje del domingo, no reconocer la derrota en definitiva, a la espera de que finalizara el segundo escrutinio de la Corte Electoral. Se espera que en las próximas horas, posiblemente hoy de tarde, Martínez y Graciela Villar concurran al comando de campaña de Lacalle Pou para, ahí sí, admitir el resultado y felicitarlo incluso como presidente electo. Eso es lo que trascendió ayer. Vamos a guardar el desarrollo de la jornada. Pero mientras la Corte Electoral continúa con los escrutinios departamentales, Lacalle Pou comenzó a trabajar en el armado de su gobierno. Viene manteniendo una serie de reuniones con los líderes de la coalición multicolor. Se espera que anuncie su gabinete completo, dicen, dentro de 15 o 20 días. Entonces, a ver, ubiquémonos acá. ¿Qué vienen dejando para ustedes estos primeros días del lado del gobierno electo? Hablemos del gobierno electo primero. ¿Quién va? ¿Pero hay gobierno electo? Porque Martínez todavía no reconoció la derrota. Entonces no sé en qué quedamos. Y no sé cómo se va a reunir mañana. Yo aclaro de entrada que no voy a entrar en provocaciones. Estará apurado porque se va a Buenos Aires de vacaciones, pero no sé qué va a reconocer mañana cuando la Corte tampoco va a dar mañana el resultado. ¿Cómo lo llamamos? Hay que encontrar un término. Gobierno casi electo. Prácticamente electo. Prácticamente electo. Supuestamente electo. Yo la verdad quiero, y no le atribuyo esta conducta al Frente Amplio, porque sé que muchos dirigentes llamaron a sus pares, varios, para hablar de las elecciones y para reconocer el resultado. Lo de Martínez ya es patético. A ese show medio extraño que hizo la noche del domingo, que salió a saltar como un loco y a pegarse en el pecho y a festejar como si hubiese ganado, le sumó la descortesía o la pequeñez que no tiene antecedentes en la historia política uruguaya, de un candidato derrotado que no reconoce la derrota. Algunos me dijeron el otro día, comentando este episodio, que en realidad cuando Martínez saltaba como loco y festejaba, era un mensaje a la interna del Frente Amplio, porque se había considerado medio ninguneado y medio dejado de lado, y al haber votado bien, que votó bien, es indudable para lo que se hablaba antes, se sentía como reconfortado. De todas maneras, creo que, sin caer en una provocación, porque si no hay resultado de la Corte Electoral todavía, y si el otro candidato todavía sigue diciendo que puede ganar, o por lo menos que no perdió, Lacalle Pou tenía una decisión difícil que tomar. No se proclamó vencedor, dijo alguna frase indirecta, como a partir del 1 de marzo viene un gobierno de cambio, pero creo que al final entendió que no podemos seguir perdiendo todos tiempo con Martínez, que además el sábado se va de licencia, o sea, capaz que tampoco llega a saludarlo y viene a la vuelta de su viaje. Y empezó a armar su gabinete, cosa que me parece razonable. Podemos decir que es un gabinete tentativo por si gana, porque todavía no se sabe si ganó. Pero me parece bien que lo esté haciendo, que esté ganando tiempo. Preparar un gobierno no es poca cosa, lo está haciendo con una actitud mesurada, no hay un triunfalismo exagerado en sus presentaciones ni en nada, y creo que, bueno, se está encaminando, si Martínez algunos días le reconoce el triunfo, a preparar su gobierno en forma definitiva. Fernando, ¿tú? Bueno, yo ya lo dije, no voy a entrar en provocaciones.
Creo que... ¿Es una provocación la referencia reiterada de Carlos a Bueno, Martínez? no sé si es una provocación o una obsesión o una manera de... ¿Obsesión? O una manera de pegarle en el suelo a quien ya está caído. No lo sé. No, caído, en todo caso no. me parece poco elegante. Está de Si poco pie. elegante fue la decisión de Martínez de no reconocer la victoria de Lacalle en su momento, me parece poco elegante pegarle a alguien que ya está en el suelo. Voy entonces al tema. Al tema. Muy bien. El tema. ¿Qué dejan los primeros días posteriores a la balotaje del lado de la coalición multicolor? Bien, yo creo que lo primero que quiero decir es que, lo comentaba hoy fuera de micrófonos con Daniel, el peso enorme que debe tener sobre sus hombros el presidente electo, el doctor Lacalle. Porque es indudablemente un momento muy importante, no solo en su vida, sino en la vida de su partido, que no ha tenido muchas experiencias de gobierno, digamos. Es un momento muy importante y además porque la estructura política que lo llevó a ganar las elecciones es una estructura, digamos, compleja, con ciertos tonos que pueden dificultar la marcha. Yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, estos días, estos primeros 8, 10 o 12 días de su gestión como presidente electo van a tener una importancia sustancial en el futuro. ¿Estos días? Sí, Ajá. A ver. porque creo que van a marcar su tono, su talante en las negociaciones con sus socios, porque creo que pueden marcar ciertos límites, tanto en las negociaciones con sus socios como el relacionamiento con la oposición, que además va a ser una oposición, digamos, importante desde el punto de vista numérico, y porque también Lacalle tiene una tarea que es ganarse las simpatías de un porcentaje importantísimo de la población, muchos de los cuales lo votaron incluso a quienes no les cae simpático. Y él eso seguramente lo debe saber. Y yo creo que es muy importante para un presidente tener cierta empatía, cierta relación, digamos, fluida con el imaginario de la gente y con los símbolos que implican ser candidato electo a la presidencia. Por Daniel una referencia personal, yo no le pegué a nadie que esté tirado en el piso. Yo me referí a un candidato que sigue saltando y golpeándose el pecho No lo he visto y saltando. que no ha golpeando el pecho. reconocido, bueno, No lo he las visto. últimas apariciones públicas fueron así hasta el lunes de madrugada, y que hasta ahora no reconoció la derrota. O sea que debe estar eufórico. Vamos a Daniel, entonces. Bueno, dos comentarios y después a la pregunta de Emiliano o al disparador de Emiliano. Un dato importante que no se leyó al principio, que la senadora Topolansky, vicepresidenta de la República, también adelantó en los medios hoy de mañana que quiere iniciar, que nombren padrinos el sector de la calle Pou para iniciar una conversación para empezar la transición. O sea, presidenta de la República, vicepresidenta del Senado, iniciando la transición. Sí, son las declaraciones que hizo Lucía Topolansky ayer, textual: acá yo creo que está el resultado definitivo, yo ya tengo que tomar contacto con el Partido Nacional porque tenemos que comenzar ahora con la transición del 1 de marzo. La transición ya comenzó, siguió diciendo. El presidente Tabaré tenía un impedimento formal, pero está arreglado para el lunes que viene. Todos los organismos están avanzados en la transición. Hace rato que nos dieron la orden de preparar los materiales en un consejo de ministros. Acá en el Palacio tenemos todo pronto para repartir a los senadores salientes y entrantes, siguió diciendo en subrayado. Bueno, todos señales, tanto del presidente como la vicepresidenta, positivas, republicanas, de apertura mental y de lógica y sentido común. Dicho eso, yo quiero detenerme. Todos seguimos la noche del domingo con mucha atención por la televisión, todos quedamos sorprendidos cuando Canal 10, La Diaria y TV Ciudad pusieron dudas sobre quién iba a ser el ganador. Y acá hay un detalle que tiene que ver con lo que dijo Butazzoni. Después que pasa eso, después que sale Canal 12, sale Canal 4, Suaznavar pone paño frío, se dice, esperen, hay técnicamente un empate técnico. Ahí en la sede de todos estaban solo los blancos, ¿no? Y
Y después de ese momento, en el momento de plena incertidumbre, donde había confusión, creo que había confusión en todos lados por las cifras que manejaba el comando de Daniel Martínez y por las cifras que manejaba el comando de la calle Pou y por lo que estaban diciendo los principales expertos en opinión pública, tema que hablaremos después, empiezan a caer uno atrás de otro. Talvi, Sanguinetti, Mieres, Novik y el último en llegar creo que fue Manini, ¿no? Era un momento donde, había un poco de confusión. La persona detrás de quien se habían encolumnado no había obtenido esa victoria clara que anticipaban las encuestas y sin embargo allí fueron todos a respaldar y a estar al lado de Luis Lacalle Pou. Y yo creo que eso realmente es una señal, pensando en los primeros días de gestión de este presidente electo en suspenso, muy clara, ¿no? Me parece que es una señal que hay que empezar a leer, a partir de ese momento hay que empezar a leer cómo viene trabajando el presidente electo en suspenso con sus socios de la coalición. Lo que tú decís es que hay una relación fluida. Yo digo que hay una relación sólida, una relación de respaldo y de apoyo, y que pese a la incertidumbre que generó Daniel Martínez al no reconocer su derrota, no solo no reconocer su derrota, sino ni siquiera llamar para decir, hey, vamos a esperar entre los dos, vamos a coordinar un discurso, a esperar, estamos en empate técnico, a esperar que la Corte, ni siquiera eso, porque eso también podría haber sido una llamada que calmaba las aguas. Sí, no eso quiso, lo marcaba Fito Garcés el lunes cuando hicimos la primera mesa de análisis político, decía, era una alternativa, un paso intermedio a reconocer el resultado, una llamada telefónica, un contacto, ¿no? Con todo respeto, no escuché el lunes a Fito, pero bueno, entonces lo que quiero decir es que esta semana, que fue una semana difícil políticamente, todo el mundo, todos los analistas, todos los historiadores dicen nunca pasó en Uruguay, se fueron procesando reacomodos ante un escenario imprevisto porque presidente inicia la transición, vicepresidenta inicia la transición, varios sectores del Frente Amplio le aconsejaron a Martínez que recorra y Martínez haciéndose el distraído mirando para otro lado. Entonces, me parece que el comienzo de la coalición bajo el liderazgo de Lacalle Pou, a los hechos me remito, están todos yéndolo a ver a su sede ahí en Boulevard Artigas, es auspicioso, es positivo y es bueno para el Uruguay que el candidato que resultó electo tenga el apoyo de la coalición que lo llevó al poder. Sí, yo creo, me voy a dedicar a hablar de los primeros días de la coalición autodenominada multicolor, que llevó al presidente electo Lacalle Pou. Porque creo además que una cosa que no puede pasar es que el centro, como si el Frente Amplio hubiera ganado el gobierno, siga en el Frente Amplio, ¿no? Hay un gobierno electo, y entonces hablemos de ese gobierno. Creo que si uno analiza las sociedades y un poco lo que iba Daniel, yo tengo un matiz o una diferencia importante con uno de los socios, ¿no? Claramente Manini Ríos no se comporta como el resto de los socios de esta coalición. Yo le llamaría un socio impertinente en el sentido de falta de pertinencia, o sea, estrictamente me quiero referir a eso, y con vocación de cortarse solo, es decir, no de coordinar. Al punto que la verdad que fue uno de los socios a quienes el resto de la sociedad lo recordó, y no con palabras elogiosas, por lo menos en las internas e internillas. Creo que Manini no va a tener el mismo comportamiento que el Partido Colorado, ni que el resto de los socios, ¿no? Entre otras cosas porque son socios además que vienen con una trayectoria institucional, es decir, de partidos en el caso del Partido Colorado, con mucha experiencia en compartir coaliciones, y creo que el proyecto de Manini es otro y es autónomo, y que hoy en día tuvo que ubicarse en esta coalición, pero que de hecho, por ejemplo, él probablemente termine en el Parlamento, es decir, que aquella voluntad que había expresado Lacalle de tener a los líderes en el gabinete con cabildo abierto no se confirma. Y yendo a las designaciones o posibles designaciones, a mí hay una primera cosa que me preocupa y es el Ministerio de Defensa en manos de Javier García, que ha defendido las actitudes de Manini Ríos. Me parece que hay una cuestión fundamental con las Fuerzas Armadas, que es la voluntad de gobierno de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Civil, que fue una voluntad que en el Frente Amplio empezó muy alta en su primer periodo y que fue descendiendo esa voluntad, y que me parece que que si hubiera ganado el Frente Amplio hubiera dicho lo mismo. Hay que retomar esa voluntad de gobierno de las Fuerzas Armadas, y parece que las actitudes y opiniones de Javier García en los últimos años no van en ese sentido. Creo que hay otras designaciones que son para pensar. Por ejemplo, a Talvi, ¿qué le conviene? Ir al gabinete y mostrarse como el tipo, digamos, confirmar lo que trata de proyectar, que es un tipo ejecutivo, con capacidad, con diálogo con todo el mundo, hablando varios idiomas, etcétera, etcétera. O
hace el experimento de ser un caudillo en el Senado, teniendo además que defender cosas que se van a discutir en una mesa en donde él directamente no está. Y me parece que en el caso de Larrañaga, posible o suena como ministro del Interior, me parece que ahí la incógnita es cuáles son las políticas que se van a llevar adelante en materia de seguridad, porque fue un tema que se priorizó. Habían algunas ideas en el proyecto de reforma constitucional, pero lo cierto es que después esas ideas se sacaron y lo que quedó fue un conjunto de consignas o de arengas, ¿no? De asumir la autoridad, de ser término recreo, respaldar a la policía, pero que no dan cuenta de cosas concretas a hacer en ese tema que supongo la ciudadanía mirará con lupa, porque fue uno de los temas más trabajados por esta coalición en la campaña electoral. Bueno, Martín hizo como un punteo de lo que preguntábamos, ¿no? Que dejan los primeros días en la coalición multicolor, pero cuando empezó, creo que en las primeras consideraciones nomás apareció la mano levantada de Daniel ahí. Yo entiendo que la figura de Manini Ríos, con su partido nuevo, con su partido que tiene que ¿cuánto tiene? 8 meses, 9 meses, ¿cuánto tiene el partido? Revela a los ojos de todo el mundo problemas de coordinación interna, y es lógico, ¿no? Un partido que se crea y que de buenas a primera crece exponencialmente, hace ruido por todos lados. Yo quiero creer en las credenciales democráticas de Manini Ríos, quiero creer en ellas, no tengo por qué sospechar de sus credenciales democráticas y sus credenciales de apoyo a la institucionalidad, al liderazgo de la calle Pou y a la coalición que él decidió conformar con su partido. Hasta que no me demuestre lo contrario, yo tengo que darle crédito. ¿Ah? Dicho eso, entiendo que es muy fácil, es un blanco muy fácil, y es un blanco que el Frente Amplio, que perdió las elecciones, toma a Manini Ríos y toma el tema militar de la dictadura, la nefasta dictadura que el Partido Nacional se opuso, para hablar permanentemente de ese tema y poner permanentemente ese tema arriba. Que recibe el Frente Amplio vienen de ahí. El Frente Amplio está recibiendo condenables, asquerosas, que nadie dentro del Partido Nacional y dentro de la coalición que forma la calle Pou van a apoyar. Incluso el propio Manini Ríos se ha desmarcado de ella. Entonces, me parece que el Frente Amplio ha encontrado astutamente, porque esto es política, un flanco donde repercutir y poner a Manini Ríos como el protagonista de un cambio histórico que no tiene nada que ver con Manini Ríos. Es un cambio histórico que el Frente Amplio perdió las elecciones, ganó la calle Pou, la pompa de jabón tan denostada por la izquierda, tan burlada por mucha gente, construyó una plataforma política con paciencia, con astucia, fue convenciendo socios, fue convenciendo al Partido Colorado y hoy termina desplazando el Frente Amplio del poder. Y eso es de lo que habría que hablar. Eso es lo importante. Lo otro es, no digo que no sea importante, pero es irrelevante en torno al cambio histórico político que va a producir el Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio todavía no se dio cuenta que perdió las elecciones. Entonces siguen percutiendo aquí cuando el tema para discutir es otro, me parece. Flor de discusión. Ahí sí que se picó, porque estamos yendo a un asunto neurálgico de estos días, ¿no? No, yo de todas maneras, yo quiero decir una cosa. Yo de todas maneras prefiero que Manini Ríos y su aracutanga estén en el Parlamento y estén en la coalición y tengan, digamos, por decirlo de alguna manera, costados a la derecha y a la izquierda, y no que estén a campo, ¿no? Eso lo quiero dejar en claro. A mí me parece que es mucho más sano para el proceso democrático uruguayo, que ha sido ejemplar. Creo que una de las cosas en las que poco se ha hablado es que en ningún momento, ni siquiera cuando a las 8:34 Suaznávar dijo acá hay un empate técnico, hay que esperar, en ningún momento a nadie se le pasó por la cabeza la idea de que podía haber algún tipo de manipulación en algún lado que modificara el resultado auténtico y original. Eso no es un mérito, obviamente, de ningún partido. Eso es un mérito histórico que ha ido construyendo la sociedad uruguaya, y creo que eso ha sido muy importante. Me parece que Manini Ríos, que debe tener también sus dolores de cabeza y sus dificultades para controlar a los punteros que andan por ahí dando vueltas, me parece que es mucho mejor que esté plenamente integrado en este proceso democrático de cambio, dentro incluso del gobierno, a que estuviera
por fuera, con unos pocos miles de votos y con esos miles de votos alzados en proclamar determinadas cosas. Bueno, yo comparto con Butazzoni que el proceso electoral, como lo fue siempre, lo decíamos el jueves pasado, ha sido perfecto, muy democrático. Acá a nadie se le ocurre pensar que pudo haber algún desvío de votos. La ciudadanía, a pesar de las diferentes opciones, compartió la calle en paz, con tranquilidad. Creo que fue la noche antes de las elecciones o el viernes, un grupo de gente en la Rambla de Pocitos y Avenida Brasil, donde había... No, fue en la Plaza Ramírez. Plaza Ramírez. Plaza Ramírez. Rambla y Sarmiento. Sarmiento, donde había gente del Frente Amplio y gente de la oposición o de la coalición multicolor. Cantaron juntos el himno nacional, era un gesto también de respeto y de unidad. O sea, bailaron salsa también. Y bailaron también. O sea, yo creo que en ese sentido no hay nada que decir. Con respecto a la coalición multicolor, como se le llama, yo creo que es una coalición esencialmente democrática y que tiene muy claro los valores que hay que respetar. Manini la integra y bueno, la integra hasta hoy y la seguirá integrando en la medida que ahora, que empieza la de no compartir cargos, sino definir plataformas, visiones y posturas serias, mantenga los criterios que dijo en su momento. Después hubo algunas salidas de tono que más que de Manini fueron de gente quizás de su sector, pero bueno, yo espero que ahora él ratifique lo que dijo en su momento, que es el pleno acatamiento a la democracia y a los valores democráticos que los uruguayos anhelamos. Yo creo que en las coaliciones siempre hay matices. Por algo son coaliciones y no son un único y absoluto partido con una única matriz. Pasa en el frente. En el frente tenemos los socialdemócratas o los más de centro, tenemos el Partido Comunista, tenemos a los Tupamaros, al amigo Mujica y su banda. O sea, señalar con el dedo las particularidades de Manini cuando enfrente tenemos esa realidad no parece muy lógico. Entonces, yo lo que creo es que hay que respetar cierta diversidad en la medida que ciertos valores esenciales que son fundamentales para la coalición multicolor estén respetados. Martín, ¿qué decías tú? Sí, no, yo no hablé en mi intervención de las credenciales democráticas de Manini, iba por otro lado, y es básicamente analizar una coalición integrada por personas, a diferencia de la coalición Frente Amplio, que tienen que compartir el gobierno, al mismo tiempo que en la próxima elección van a competir porque son distintos lemas, ¿no? De hecho, no estoy diciendo nada nuevo cuando se dice, bueno, el primer año de oro, ¿no? Lo dijo el ex o actual, el ex secretario general del Partido Colorado, primer año de oro, el segundo de plata, el tercero de bronce, decir en qué momento se separan. Lo único que estoy diciendo es que me parece que Manini tiene vocación de andar un poco más separado desde el principio. ¿Y por qué es clave y determinante, más allá de que el Frente Amplio lo quiera instalar o no? Porque ahí está la mayoría parlamentaria de la que hablaron todo el mes y con la que empiezan hablando en el compromiso por el país. Lo primero que dice el compromiso por el país es la cantidad de diputados y senadores que obtuvo esta coalición multicolor, donde están contados los de Cabildo Abierto. Entonces, ¿es una pregunta extraña? ¿Es una pregunta de frente amplista molesto que no reconoce? No, es una pregunta que a mí me parece que va a ser la pregunta que esté durante estos meses antes de que asuma el gobierno y después cuando el gobierno tenga que gobernar. Es decir, ¿cuáles van a ser las formas de coaligarse de los distintos socios? ¿Cuánto van a estar los distintos socios? Lo decía en la primera intervención, que el Partido Colorado va a tener mucho más capacidad de actuar mancomunadamente como un socio de coalición que Cabildo Abierto. A mí me parece que es un presagio bastante lógico. La verdad es que con Cabildo Abierto y con otros socios menores no tengo la misma certeza, pero me parece que esa es la discusión si hablamos de la coalición multicolor. Que nos quedó hablar de algunas otras posibles designaciones, pero bueno, quedará para Yo coincido. otro momento. Yo creo que la pregunta de Martín es válida. Es válida. O sea, ¿cuál? La pregunta de qué va a pasar en el futuro. Acá la bola de Nostradamus no la tenemos. O sea, en estos momentos hay una intención manifiesta, una acumulación de voluntades para brindarle al país, desde lo que fue la oposición
hasta lo que va a ser la oposición hasta el 1 de marzo, una forma de gobierno diferente a la forma de gobierno que estaba. Esa forma de gobierno está integrada, como bien decía Ramela, por 5 partidos diferentes que, bueno, están coordinando ahora cómo van a gobernar y cómo van a tratar de implementar las políticas que creen mejores para el país. Y a mí me parece buenísimo que eso esté pasando. ¿Qué quieres que te diga? En el caso del Partido Colorado, Ernesto Talvi ha hecho más de una vez declaraciones proponiendo que la coalición funcione con una base que sea Partido Nacional, Partido Colorado, que ese sea el eje, digamos. Sí, lo dijo siempre. Y que desde ese bloque se negocie con los otros socios de la coalición, ¿no? Sí, en ese sentido Talvi es lógico con lo que dijo durante la campaña, pero el hecho arrojó que los votos le dieron a Cabildo Abierto casi la misma votación que a Talvi. Entonces Cabildo Abierto pasa a ser un protagonista de esa coalición multicolor, que a nadie le puso un revólver en la cabeza para que se adhiriera, ¿no? O sea, simplemente decidió participar. Un último punto. Yo creo que lo que decía Martín de Cabildo Abierto tiene que ver también con procesos parlamentarios en los cuales esos votos van a ser fundamentales. Yo digo más, yo no descarto que en algunas circunstancias, ante la negativa de Cabildo Abierto de votar determinadas cosas, se pueda recurrir por parte del gobierno de coalición a los votos del Frente Amplio para obtener mayoría. Bueno, hoy Álvaro Delgado... me parecería muy sano que eso ocurriera, más allá de que se... Y ojalá, por lo pronto el semblante que ha tenido la calle Pou ha sido siempre de tirar puentes. Álvaro Delgado hoy en el semanario Búsqueda, en la contratapa, dice, no descarta para nada que en algunas leyes se vaya a buscar el Frente Amplio y que el Frente Amplio los apoye. O sea, la voluntad es esa. Ya volvemos, ya seguimos. Sí. Esta parte de la conversación, digamos, la damos por suficientemente discutida. Vamos a mirar del otro lado del tablero político.